Seguimos hablando del Barcelona. Atención con esta noticia, de nuevo del periódico, también del diario Sport, en definitiva de Toni Frieros. La continuación de la noticia que salió ayer. La cuenta corriente de los directivos del Barça soportó numerosos embargos de Hacienda y Seguridad Social. Algunos miembros de la Junta Azulgrana no han podido hacer frente a sus obligaciones personales y los organismos oficiales han tenido que recuperar parte de esas deudas económicas, incluso por multas de tráfico, en la única cuenta corriente donde había dinero. La cuenta de los directivos del Barça, que investiga Hacienda, recibió un ingreso de 350.000 euros de una empresa que trabaja para el club. Esto es lo que comentábamos ayer. Les leo la nueva noticia que hoy saca Toni Frieros. Pocos días antes de las elecciones a la presidencia del Barça, el 7 de marzo de 2021, el periodista Jordi Basté organizó en RAC1 un debate con Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, los tres aspirantes. En el fragor de la batalla, Víctor Font le exigió a Laporta que dijera personas que había detrás del aval. Se ha aprobado la estructura del aval, lo soportaremos los miembros de la Junta Directiva y una vez depositado en la Liga, no hay inconveniente en explicar cómo se ha avalado esta cantidad, que es muy importante, le contestó el candidato Laporta al propio Víctor Font. A la hora de la verdad, ese aval no lo soportaron en su totalidad los miembros de la Junta Directiva, porque más de la mitad de los 124 millones y pico que se tuvieron que avalar lo pusieron personas ajenas a la Junta. Esa fue la principal razón por la que días antes de las elecciones a la presidencia del Barcelona dimitió, por ejemplo, Jaume Giró, exconseller de la Generalitat, al comprobar que en la estructura del aval no participaban algunos directivos y que se estaba a la espera de la aportación de personas ajenas a la candidatura Estimem al Barça, o Estimem el Barça, mejor dicho. Y en cualquier caso, Laporta nunca lo ha explicado. El periódico de Cataluña, el Sport, sacan el documento del requerimiento de la inspectora jefe del equipo central de información de Hacienda. Hoy en día es la agencia tributaria la que desea saber quiénes fueron las personas que avalaron la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona en marzo de 2021 y qué importe avaló cada una de ellas en concreto. Igualmente solicita la numeración de las cuentas corrientes en las que se depositó ese dinero y en las que se devolvieron los intereses. Y es más, también requiere que se explique por escrito de manera detallada la operativa ordinaria del aval constituido. Todo ello se desprende del requerimiento de información que la agencia tributaria ha puesto en marcha, documento al que ha tenido acceso el periódico. Está confirmado que el principal avalista de la candidatura de Joan Laporta, el empresario José Elías, ya ha acudido personalmente a Hacienda a explicar su participación. El propietario de la compañía energética Audas y La Sirena fue el que aportó el aval más cuantioso, cerca de 40 millones de euros, siendo Jaume Roures el segundo por su montante, ya que el fundador de Mediapro garantizó al Banco de Sabadell, a través de su empresa Orfeos Media, una póliza concedida a la Junta Directiva del Barça de 30 millones de euros y que solamente estuvo vigente unos meses. El propio Jaume Roures quiso dejar claro, o muy claro en su momento, que no se trataba de ningún préstamo o donación y solamente pidió a los miembros de la Junta Directiva del Barcelona el reembolso del coste económico de la garantía al terminar la vigencia de esta. En julio de 2022, Jaume Roures, Orfeus Media, recibió una transferencia por parte de aquellos de 100.000 euros. Por su parte, según le consta el periódico, José Elías obtuvo el compromiso por parte de Joan Laporta de que el Barcelona le abonaría los gastos financieros de su aval, algo que finalmente no ocurrió y que acabó provocando el enfado del empresario badalonés, que terminó desvinculándose por completo del presidente y de su entorno, a pesar de que gracias a él y a Roures no se repitieron las elecciones y el anterior director general de Audas, Eduard Romeu, entró en la Junta Azulgrana como vicepresidente económico. Respecto a la cuenta colegiada, hay un segundo factor que no deja de ser sorprendente y que habla del control real de los directivos, o que los directivos han ejercido sobre ella, a pesar de que fue abierta con la única finalidad de hacer frente al coste del aval. Durante todo el tiempo que ha permanecido operativa, en la actualidad lo sigue estando. Ha tenido que hacer frente a numerosos embargos contra algunos miembros de la Junta Directiva actual.
En concreto, se trata de embargos de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria e incluso de multas de tráfico. Es decir, algunos de los miembros de la Junta Directiva actual no han podido hacer frente a sus obligaciones personales y los organismos oficiales han tenido que recuperar parte de esas deudas económicas en la única cuenta corriente, donde había dinero. Sigo leyendo. Continúo. Estamos hablando de miles de euros. Un directivo tiene una deuda cercana al 1.000.000 de euros con la agencia tributaria y este organismo oficial le ha ido retirando de la cuenta mancomunada su deuda. Lo mismo ocurre con otro directivo que mantiene una elevada deuda con la Seguridad Social. Y digo yo, estas personas no tendrían que tener en sus cuentas corrientes su dinero, para solventar estos problemas tanto con Hacienda como la Seguridad Social, porque tiene que tanto la Seguridad Social como Hacienda retirarles dinero de la cuenta mancomunada que tienen todos los directivos en el Fútbol Club Barcelona. Es que esto no tiene sentido, digo yo. Y si sorprende, o si sorprendente, es el tema de los embargos, no lo es menos que en noviembre de 2022, un año y medio después de tomar posesión del club, Joan Laporta, la responsable del gabinete presidencial, enviara un correo electrónico en el que solicitaba a 11 directivos de 17 que se abonara la cantidad de 124.865 euros. Sin embargo, añadía que tenían que hacer ese ingreso no en la cuenta corriente mancomunada, que ya existía desde marzo de 2021, sino en una cuenta personal de Joan Laporta en el Banco Sabadell. Llamó poderosamente la atención que en esa dirección de correo electrónico faltaran 5 directivos: Elena Ford, Rafa Yuste, Xavier Puig, Antonio Escudero y Ferran Oliver. De estos dos últimos hay constancia de que ya pagaron la parte que les tocaba en la otra cuenta corriente. De los 3 primeros se ignora si lo han pagado todo, una parte o nada. Bueno, pues es para sacar conclusiones, evidentemente, toda esta información que nos da Toni Frieros. Y es preocupante por la situación que vive el Barcelona en estos momentos. Y aunque no fuera preocupante, ayer Toni lo comentaba en el programa Goles. Todo esto que se está comentando es un conflicto de intereses. Yo ayer hablé con abogados y todos me decían conflicto de intereses. Continúo. Además de todos los ingresos de las diferentes empresas se produjeron dos más en la cuenta corriente solidaria de 150.000 euros cada uno y procedentes de la candidatura de Joan Laporta a las elecciones 2021, es decir, 300.000 euros que sobraron de toda la campaña electoral. Es sabido que los integrantes de esa candidatura, algunos tuvieron que abonar 150.000 euros para hacer frente a los gastos de la campaña a fondo perdido. Sin embargo, el sobrante no se utilizó para compensar a los directivos que más dinero habían puesto respecto de aquellos que no pusieron la misma cantidad o ninguna, a pesar de que habían entrado 300.000 euros en la cuenta mancomunada. Laporta siguió pidiendo 124.000 euros a unos directivos mientras permitió que otros siguieran sin aportar. Este agravio económico llegó a crear mucho malestar entre los directivos. Bueno, pues saquen ustedes sus propias conclusiones sobre la noticia de Toni Frieros que ha publicado hoy tanto en el periódico de Cataluña como en el Sport y, por supuesto, la noticia de ayer. Saquen sus propias conclusiones. Yo sé que hay muchas personas que están escandalizadas con todo esto. Incluso ayer Víctor Font salió a la palestra por la mañana en Cataluña Radio, en el programa El Matí, dejando claro, entre comillas, que si alguien traspasaba una línea roja, estaba dispuesto a poner una moción de censura. Él ya apoyó una moción de censura, Víctor Font, para que Bartomeu saliera antes de las elecciones, lo recordarán. Tampoco debe de extrañar que se pueda volver a hacer por parte de Víctor Font, en este caso ahora encabezar una moción de censura, si él cree conveniente que hay que hacerlo.
Y por otra parte, después del comunicado del Barcelona de ayer, reconociendo que era verdad, pero que era un préstamo, Víctor Font vuelve a salir otra vez a la palestra con un comunicado exigiendo a los directivos del Barcelona que expliquen exactamente qué es lo que ha ocurrido, con todo este tema. Ya es que pongo que... En fin, saquen ustedes sus propias conclusiones. Ya me gustaría decir que vamos a jugar una final de Champions, como la va a jugar el Madrid, o que vamos a hacer grandes cosas, grandes proyectos. Pero esto es lo que hay. Somos profesionales y tenemos que hacernos eco de las noticias que salen en el día, en cada momento. Seguro que todos los youtubers casposos y tóxicos y mentirosos y toda la gente que es del entorno pelota al 100% del señor Laporta, tanto la noticia de ayer como la que les termino de leer, no han hecho ningún tipo de referencia. Seguro que siguen metiéndose con el Madrid, con los compañeros, que somos personas que nos gusta comentar todas las noticias y decir todo lo que está pasando en el Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Para que vean de qué van unos y de qué vamos otros.